Ahora está por Facebook ya. Hola, bienvenidos a todos. Gracias por participar de este, lo que sí, Dan. Mela, hazme coanfitrión, eso sí, por favor. ¿Ya? Eso. No me ha hecho coanfitrión. ¿O no podí? Ahí sí se puede. Perfecto. Ya. Entonces, bienvenidos a todos. Vamos a dedicar estas palabras y agradecemos la donación del estudio de hoy a las familias Testa Kirschbaum y Calderón Testa por el George Esther Bat Yitzhak, ¿verdad? Vamos a quitar el sonido al unirse. ¿Ya? Y queremos también agradecer a Anónimo, en agradecimiento a Shem y a la Refuah Shlema de Malka Bat Gracia y para la elevación de las almas de las víctimas de Merón. Entonces, interesantemente vengo recién llegando, llegué corriendo, ¿verdad? A un último minuto. Vengo de una Shiva, lamentablemente, la Shiva de la Sucia Bayú. Justamente como para ponernos un poquito de tono, un poquito, quisimos nosotros como comunidad, quisimos efectivamente hacer algunas palabras conmemorativas, algunas palabras Leilun Ishmatam, de lamentablemente las víctimas del accidente terrible que pasó en, Merón. Pero también lo vamos a hacer por la Refuah Shlema de Menachem Ben Etel. ¿Ya? Y estaba pensando, obviamente, cuando nosotros nos enfrentamos a una cosa así, muchas cosas que tenemos que reflexionar, algunas para bien y algunas cosas como para dejar, para reflexionar hacia a mejorar. Estaba pensando, muchos de ustedes saben, ¿verdad? Yo no nací en esto, sino como la mayoría de los presentes, ¿verdad? Somos personas que hemos íbamos acercándonos gradualmente por los años a una posición más observante. Y para mí una de las grandes diferencias que ha hecho, que se siente tremendamente, es que cuando uno vive allá afuera, no vive hoy en día cada vez menos con el concepto de comunidad. Finalmente la comunidad hoy en día se habla de la comunidad de Facebook, la comunidad virtual, ¿verdad? Esas son las comunidades que la modernidad le ha ofrecido a las sociedades modernas. Sin embargo, una de las cosas que es impresionante que podemos nosotros ver de este evento tan tremendo que ocurrió es cómo somos un solo pueblo. Mike Amja Israel Goy Echad Baaretz. Somos una nación. Una nación porque uno ve en las noticias, hay accidentes, pasan cosas en Indonesia, pasan cosas en China, pasan cosas no sé, en Suecia, Suiza, pasan cosas, en todos lados pasan cosas. Sin embargo, de alguna u otra forma, nosotros entendemos de que lo que pasó acá nos tocó a todos y pasó una situación bastante particular que yo creo que los que estamos acá lo entendemos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a medida que van pasando los días, a uno le empiezan a llegar, ¿verdad? Historias, le empiezan a llegar como gente, distintas personas, empezamos a sentir la vinculación. Porque se dio un momento tremendamente particular, se dio un momento en el cual fue una procesión que a partir de que es una costumbre que
se empezó a generar solamente desde hace los últimos años, no una costumbre que, que es tan milenaria, digámoslo así, sino que justamente empezó a agarrar una fuerza súper grande con los años, fue agarrando más y más y más y más fuerza. Y por supuesto que tal vez desde ahora nosotros somos todos sabios después de la batalla. Claramente hay ciertas cosas que técnicamente se podrían manejar de distintas formas y todo lo que uno siempre podría pensar, pero somos todos generales después de la batalla. Y ese no es, yo creo que el approach y la lógica que tenemos que tener estas cosas, sino principalmente darnos cuenta que era un momento, es un lugar donde era una unión. Se presentaba, si uno ve lamentablemente las víctimas de todo el mundo, de Venezuela, de Estados Unidos, de Israel, de aquí, de allá, Ashkenazim, Sefaradí, marroquí, hasídico, Litvak, Kipaki, da lo mismo. Y en ese sentido, entonces, no quisimos dejar pasar, obviamente, esta situación porque es un mensaje como simbólico, más poderoso, creo yo, que... Y estaba pensando, ahora que vengo llegando de la Shiva de la Susi, es como... Estamos ahora terminando el libro de Vallicrá, y el libro de Vallicrá se trata principalmente sobre todo el tema de los korbanot, todo el tema de los sacrificios. Una persona me preguntaba, pero ¿cómo me relaciono hoy en día? ¿Cómo explico hoy día los korbanot? Y en ese momento lo dije algo que había escuchado, de Rav Noah Weinberg, si dijeron en el libro de Ajá. Estas cosas que uno va diciendo que no necesariamente uno está 100% compenetrado con lo que está diciendo, hasta que de repente a uno como que le cae la teja, como se dice en chileno, ¿verdad? Rav Noah siempre decía, Hashem no necesita los korbanot, nosotros necesitamos los korbanot. Entonces, como, ¿qué quiere decir con eso? Decía, porque lamentablemente nosotros somos a veces muy concretos. Lamentablemente nosotros a veces, ¿qué necesitamos para despertar? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que necesitamos para despertar? Hemos estado viviendo tiempos donde claramente estamos viendo momentos de alta dificultad histórica, ¿verdad? Donde la gente ha sufrido muchas pérdidas de seres queridos con el momento de la pérdida, ha estado con estrés psicológico. Piénsalo, a familias jóvenes con 2, 3 hijos en departamentos de 50 metros cuadrados por 1 año y medio. Ha habido un montón de situaciones y lamentablemente a veces nosotros nos despertamos eh, a la sensibilidad que tenemos que tener con el prójimo, a veces solamente cuando lo hace un poquito más gráfico. Cuando como que nos mueve el piso tal vez de una forma como más dramática. Es como lamentablemente el efecto de alguna cierta forma que tiene el terrorismo. El terrorismo en términos del impacto que tiene, en términos de vida tal vez, no es el más grande, pero en términos de las emociones es muy grande, ¿verdad? En ese sentido yo creo que Rav Noah decía, los korbanot no es que Hashem los necesite, nosotros necesitamos despertarnos a través de nuestra parte más visceral a entender las cosas que son importantes. Ahora que está llegando de la Shiva, en ese momento uno empieza, de los seres queridos, empezamos a pensar sobre las cosas buenas que tienen, sobre las cosas tremendas, cosas que portaban, sobre la tanta falta que nos va a hacer. Yo creo que el mensaje es que Hashem quiere que nos demos cuenta que empecemos a hacer eso ahora. Porque tenemos que esperar. Porque tenemos que esperar a que, a que se nos mueva el piso. Y por otro lado, darse cuenta la tremenda importancia y el tremendo zhut, el tremendo mérito que significa vivir en comunidad. ¿Verdad? Vivir en comunidad me refiero en el sentido de que uno pertenece a algo. Porque estamos conectados.
Miki Amja Israel Goy Had Baretz, estamos todos unidos los unos con los otros. Estamos, ¿en qué pueblo vas a encontrar tú una situación donde como que estamos en todas las comunidades del mundo vinculados con gente que son tal vez desconocidos en el día a día de nosotros? No sé si hay otras naciones que viven de esa forma. No creo. Obviamente que si pasan cosas tremendas, así como, pero tiene que ver con cosas políticas, no tiene que ver con una cosa familiar. ¿Y qué es lo que tenemos que recuperar de eso? Tenemos que recuperar en estos días de la Sefirá, en estos días de la preparación hacia la entrega de la Torá, es un día donde el mensaje de los más esenciales para recibir la Torá que nos enseña Shem es no solamente vivir en comunidad, sino trabajar en unidad. ¿Qué quiere decir unidad? Unidad significa, ¿tengo yo que estar de acuerdo con todo lo que tú dices? No, eso no significa unidad. Muchas veces la gente hoy en día como que no sabemos lidiar con las diferencias de opinión. Unidad significa que tengo respeto, cariño y amor por ti, independiente de que a veces tengo fuertes diferencias de opinión contigo. Pero lamentablemente a veces se nos transforma en odiosidades. Lamentablemente se nos transforma como en una visión donde el otro empieza a ser como, te empieza a molestar, te empieza a generar, enervar, te empieza... Y yo siempre lo digo, Hashem nos mandó a vivir en comunidad. ¿Qué significa vivir en comunidad? En un grupo de 100 personas está garantizado que va a haber unos 5 o 10 que te van a sacar de quicio. ¿Sí o no? 5 o 10 personas que te van a sacar de quicio en una comunidad. Y Hashem dijo, mira, yo quiero que vayas a vivir en comunidad. La tendencia de nosotros los seres humanos es que la tendencia de los seres humanos es que nosotros nos agrupamos con la gente que nos cae bien, la gente que piensa como nosotros, la gente que tiene nuestras mismas sensibilidades. Nos agrupamos, somos groupish. Pero Hashem dice, no, yo quiero que ustedes se expandan y entiendan de que son parte de una cosa más grande y que a veces nosotros no entendemos eso y de repente Hashem nos tiene que mostrar que estamos todos conectados. Y la idea es que nosotros nos demos cuenta que estemos conectados, pero sin que nos tenga que mostrar Hashem como de este dolor, de estos shocks que tenemos que vivir, sino más bien quiere que nosotros nos vinculemos a través de generar vínculos, de querernos los unos a los otros porque somos un pueblo, estamos todos vinculados y que podemos tener nuestra diferencia de opinión, pero que no por eso vamos a dejar que esto pase como a odiosidades personales. Yo creo que el discurso político hoy en día, la realidad en que nos encontramos, está cada vez más fuerte en esa dirección y yo creo que esto es un llamado también para nosotros y tenemos que partir por los cercanos, ¿eh? Tenemos que partir con la gente que nos rodea, tenemos que partir con la gente, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con la comunidad. No hay que arreglar el mundo, primero hay que arreglarnos nosotros y lo que nos rodea. El mensaje tremendo, creo yo, que entre las cosas que tenemos que reflexionar es que no tenemos que dejar que las cosas nos aprieten y nos duelan para apreciarlas, sino que tenemos que tratar de despertarnos antes y darnos cuenta que estamos vinculados, que esto fue un golpe a Israel, porque estuvo no solamente porque éramos Yehudim, sino porque concreta y literalmente le llegó al espectro grande de Am Israel en toda la tierra de Israel, en la Golá, para demostrarnos que somos un solo pueblo. Dejo con ustedes a nuestro querido Rav Jake. Hazak Baruch, Rav Chaim, creo que tenemos que tomar de manera profunda todas estas cosas que mencionaste. Creo que son emet, verdad en todas sus dimensiones. Así que Bezat Hashem sea eso. Si logramos hacer esa introspección, creo que va a ser un mérito Bezat Hashem para las Neshamot de estos Kedoshim, de estas 45 personas que lamentablemente ya no están con nosotros. Les voy a decir la verdad, normalmente cuando
me toca dar un Barturá, me toca dar un Shiur. Usualmente soy muy yeque, ahí me sale mi lado Hirsch, y me pongo bien yeque y tengo un punteo y una estructura de qué es lo que voy a decir, pero justo para esta situación creo que voy a improvisar un poco más, ¿ok? Para bien y para mal, y voy a tratar de explicar por qué. Hace poco estaba hablando con un amigo que es rabino en Estados Unidos y me dijo que por primera vez ayer se sintió muy feliz porque sabía la respuesta a una pregunta. Me dijo, le hice una pregunta de alajá, de ley judía. Me dijo, no sabes el placer que tuve. Me dijo, le dije, ¿pero por qué? Pensaba que la pregunta era muy buena. Y me dijo, no, es la primera vez en varios días que puedo responder una pregunta. Es la primera vez en hartos días, semanas, ya casi una semana, que siento que finalmente puedo responder algo. Hasta ahora toda la gente se me acercaba y me decía, Rabino, ¿cómo puede ser una cosa así, una celebración? ¿Qué tenemos que aprender de esto? ¿Cómo puede ser que quiera hacer de nosotros? Y honestamente, creo que nadie sabe. Nadie sabe. En Torah, especialmente cuando tenemos estos momentos, las respuestas que damos son bien interesantes. Y lamentablemente no es la primera vez que tenemos episodios así en la historia, no es la primera vez que tenemos cosas así que han ocurrido. Eso no sube o baja en la gravedad, es solamente que es fascinante ver la respuesta que tiene la Torah a todo esto. Y si uno ve la Torah, por ejemplo, Parashat Shmini, Hareimut, la Torah también nos cuenta algo bastante parecido, nos cuenta que en el día de máxima alegría, en el día donde finalmente se iba a inaugurar el proyecto que era el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, los judíos estaban en el desierto, habían salido de Egipto, habían recibido la Torá, y recibimos la Torá, y eso vamos a celebrarlo en un par de días más. Pero después la embarramos, como se dice en buen chileno, hicimos el becerro de oro, y pensamos que nuestra relación con Hashem no estaba reparada, y finalmente Hashem dijo, no se preocupen, vamos a hacer un Mishkan, y con eso vamos a poder reparar vamos a tener cercanía de vuelta. Y en ese día de tremenda alegría, en ese día en el cual estamos reconectándonos con nuestro Creador, ocurre también una tragedia. Estos Nadab y Abihu, estos dos hijos de Aarón a Cohen, entran, sea cual sea la razón, hay muchas explicaciones de exactamente qué es lo que pasó, pero entran al Kodesh HaKodeshim y mueren en ese mismo día. Y un día que debió haber sido de celebración se convierte en un día amargo, en un día dificultoso. Y la Torah cuenta sobre la reacción de Aarón. La Torah cuenta que Aarón se quedó callado. Aarón no dijo nada. Una respuesta es se quedó callado porque ¿qué vas a decir? Pero el silencio en el judaísmo es algo muy, muy profundo. El silencio en realidad es cuando estás experienciando alguna sensación o estás viviendo una experiencia que de verdad no tienes cómo ponerla en palabras. Si uno ve, por ejemplo, sobrevivientes de la Shoah, a veces no quieren hablar, ¿cierto? Y no es que no quieran hablar porque solamente por el tema traumático de lo que fue, sino que no quieren hablar porque ¿cómo van a poner en palabras algo que trasciende cualquier frase que yo pueda utilizar? Cualquier palabra que yo trato de utilizar para expresar lo que vivieron el terror en los campos. ¿Cómo van a utilizar palabras para expresar eso? Y Aarón, en un momento así de felicidad, en un momento de alegría, en un momento que debe haber sido de tremenda conexión, Aarón se queda callado porque ¿cómo va a expresar ese contraste? ¿Cómo va a expresar lo que está viviendo? En el duelo en el judaísmo, si pensamos, hay distintas costumbres, ¿cierto? Se tapan espejos, sentarse en el suelo, distintas cosas. Pero hay una cosa que es esencial, y eso es, y creo que todos, a veces incluso gente que está menos conectada, ¿cierto? Si ya estamos en un Zoom hablando de esto, quiere decir que estamos más conectados, pero hay gente que está incluso menos conectada, pero entiende la importancia de hacer el Kadish. El Kadish, ¿cierto? Viene el Yortzeit de un familiar, todos entienden la importancia de hacer Kadish. Kadish es una reacción bien interesante. Alguien se va de este mundo y la reacción es hacer Kadish. ¿Por qué? Kadish, ¿qué es? Es un texto en arameo, ¿cierto? En un 90% en arameo,
que básicamente dice, Itkadash, ¿cierto? Engrandecido y santificado sea el nombre grande de Dios, ¿cierto? En el mundo que creó acorde a su voluntad y que gobierne acorde. Yo me acuerdo, siempre lo hablaba con mis hermanos, cuando falleció mi abuela, que esa fue mi primera experiencia así cercana con el hecho de que alguien se vaya a este mundo. Eh, me acuerdo a mi papá diciendo Kadish ahí por su madre, mi abuela, y siempre pensaba, ¿de qué está hablando? Porque todos se emocionaban y había lágrimas. Y me acuerdo, fui a hablar con mi abuelo, que todavía estaba vivo en ese momento, y le dije, abuelo, ¿de qué se trata esto? ¿Es algo del alma, de la elevación del alma? Y me empezó a traducir, y me acuerdo que yo estuve muy decepcionado. Porque me empezó a traducir, y era básicamente Dios es muy grande, y el mundo lo creó impresionantemente, y que traiga la redención. Pero en ningún momento hablamos del alma de mi abuela. Yo estaba muy molesto con lo que estaba pasando. Y me tomó un par de años de madurez, yo tenía creo 10 años en esa época, me tomó un par de años a entender un poco de qué es lo que se trata esto. Como lo hemos hablado, hay preguntas que no tienen respuesta. Y la única manera que podemos reaccionar a esto es entender que el mundo es grande y Dios es grande. ¿Y por qué Dios decidió sacar esta Neshama o esta Neshamot en nuestro caso? Hashem decidió sacar esta Neshamot del mundo, no sabemos. Y lo único que podemos decir es tratar de alguna manera, volver a meter a nuestra mente y tratar de como recalibrarnos y entender que Hashem está en el mundo y Hashem existe. Eso es la única reacción que podemos hacer en una situación así, porque todo lo demás, si uno empieza a explicar, no, es que no fue, es que sí fue, es que no es verdad, no, o sea, no es relevante en esta discusión. Y por lo tanto, nuestra reacción es decir, ¿sabes qué, Hashem? No sé cuál es la respuesta, no sé qué estás haciendo, no sé por qué estás haciendo esto, pero sé que tú estás al mando del mundo. Y es lo único que podemos hacer. Porque emocionalmente no sabemos cómo reaccionar. Quizás intelectualmente a veces hay respuestas un poco mejores, pero emocionalmente, especialmente cuando alguien se va de este mundo, es lo único que podemos hacer. Y si ven la lista de los Kedoshim que se fueron, todos nombres jóvenes de 13 años, Yedidiah Hayut, había un niño de 13 años, Donnie Morris, que era alguien cercano, parece con Rav Steve Berg, el director de Shatorah en Israel, que estuvo mandando, que se había encontrado, que no se había encontrado. Gente que uno dice, ¿cómo puede ser? Y lo que me pasó a mí estos últimos días, empecé a escuchar historias de un poco de cada una de estas personas, cada uno de estos tzadikim. Y Hashem sacó sus rosas más lindas. Algo, no sé, lo que se fueron eran Neshamot muy especiales. Escuché, por ejemplo, esto lo escuché hoy día, se me ponen los pelos de punta, que una persona que sobrevivió este evento, que llegó a estar aplastado por la otra gente, estaba abajo, y veía a la gente encima suyo, y contaba que había como distintos niveles, había gente que estaba en el primer nivel, el segundo nivel, el tercer nivel, más aplastado, menos aplastado, y empezó a contar que él se logró salvar porque logró ponerse en un lado, como bajo había algún hueco en la pared que logró meterse ahí y ahí evitó que lo pisaran más, y logró salvarse gracias a eso. Y empezó a contar lo que estaba pasando como abajo. Y empezó a contar que, primero que nada, lo que más escuchaba era gente gritando Shema Israel. Estas las últimas palabras. Antes de este mundo, diciendo Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Idealmente una persona, cuando sea este mundo, ojalá que eso es lo último que diga, sus últimas palabras, que Hashem es el creador del universo, Hashem es Echad. Y escuchaba diciendo todo a estos niños, gran parte eran jóvenes, niños, diciendo Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Pero dijo algo que le sorprendió aún más todavía. Dijo una cosa que siguió escuchando estos jóvenes, era decir una y otra vez, yo soy Mogel, yo te perdono, te perdono, de verdad que te perdono. Empezar gritando que eran Mogel, ¿a quién perdonaban? Estaban perdonando a toda la gente que estaba encima, diciendo, no quiero que cuando esta persona que estuvo encima, que caminó encima mío y que eso fue lo que le costó la vida a esta persona, no quiero que después a los 120 años esa persona tenga que rendir cuentas arriba de que gracias a que tú pisaste a esa persona se fue de este mundo. Gritaban una y otra vez, yo te perdono, de verdad te perdono, esto no es, por favor, no es tu culpa.
Neshamot de Kedoshim, Neshamot de gente especial. No sé cuántos reaccionan cuando están a punto de perder la vida, están pensando en que esto no vaya a ser un punto negativo en la contabilidad de la Neshama de otra persona. No sé cuántos reaccionan así. Que nadie se tenga que ser puesto a prueba así. Pero lo que queda claramente aquí es muchas preguntas y no tengo la respuesta. No vengo a responder, solamente vengo a desahogarme. Escuché de uno de mis rabinos, Rameir Tversky, en Guayú. Él dijo, mira, algunos lloraron inmediatamente, otros les tomó más tiempo llorar, pero aquí todos tenemos que llorar. No puede ser que haya pasado una cosa así y que no sentamos el dolor de Misael. ¿Cuántos padres, madres no tienen a sus hijos? ¿Cuántos hijos perdieron a sus padres? Algunas familias perdieron hermanos. Como en el Islam. Lo que seguro no puede pasar aquí es que pase esto y sea el evento del acabado marihuano. Qué terrible, qué trágico, que tenga más cuidado la próxima vez. Hay que tener más cuidado la próxima vez, seguro. Hay que tomar medidas, seguro. Hay que ver qué nivel de responsabilidad, qué cosas podemos mejorar, seguro que sí. Pero que eso nos pase y hayamos vivido una experiencia así y no hayamos derramado una lágrima, nos tiene que estremecer. Y si ¿saben qué? Y si no le ha pasado todavía, y si todavía no han sentido el dolor, en algún momento, sentarse un rato, lean sobre la familia, lean de Menachem, del Cana, ¿cierto? De Eliezer, de Ariel Sadik, de toda esta gente. Lean un poco sus vidas, vean quiénes eran. Y se van a dar cuenta de algo impresionante. Se van a dar cuenta que Hashem sacó, cuando Hashem saca Neshamot hacia el mundo, nos saca a la creme de la creme. Les voy a decir algo. Cuando pienso en esto, pienso en la definición de lo que es Hilul Hashem. ¿Han escuchado ese concepto? Hilul Hashem. Hilul Hashem lo traducimos como un sacrilegio, como que alguien hace algo feo y ahora van a pensar mal de la Torá, van a pensar mal de Hashem. Hilul Hashem, la traducción es halal, es un vacío. Es un vacío. Cuando alguien hace algo feo y eso hace que alguien piense mal de Hashem o de la Torá, eso genera un Hilul Hashem porque eso genera un vacío de la presencia de Hashem. Cuando este tipo de Neshamot se van de este mundo, este tipo de Neshamot dejan un vacío, entonces eso genera un Hilul Hashem muy grande. Porque se fueron luces de este mundo. Ellos arriba seguro están en un plano impresionante. Pero a nosotros aquí nos queda ese vacío. Mi invitación ahora, primero que nada, conectarnos con Amisael, porque estos momentos tienen que ayudarnos a conectarnos con nuestros hermanos y tratar de imaginarnos lo que deben estar pasando. A tratar de soltar una que otra lágrima. Y también lo invito a hacer Kiddush Hashem, porque estas 45 Neshamot dejaron un vacío en este mundo. Y tenemos que hacer Kiddush Hashem, tenemos que santificar el nombre de Hashem, tenemos que traer más presencia al mundo, porque el vacío que dejaron es gigante. Y tenemos que hacer un esfuerzo activo de tratar de traer más luz de vuelta al mundo. Es verdad que eso sea la Ilun Nishmatam, es verdad que eso son méritos, para que solamente de ahora en adelante solamente tengamos Besorot y Shuot Hamot, solamente cosas buenas. Y con eso los dejo con nuestro queridísimo Rabbi también. Muchas gracias, Jake. Eso pasa cuando los rabinos no se ponen de acuerdo sobre lo que van a hablar. Entonces ocurre ese tipo de cosas que me acabo de pasar. Pero Bezrat Hashem tenía dos partes. Entonces la primera la hiciste muy, muy bien. Hazak Ubaruch. Voy a agregar que le preguntaron al gran escribano Elie Wiesel, un premio Nobel y de los grandes que escribió sobre el Holocausto, y le preguntaron si es que había una tradición en el judaísmo del silencio, de la shtiká. Entonces dijo, sí, hay una gran tradición, pero no se habla de esto, del silencio. Y Rav Jake como lo dijiste muy bien, son momentos, este encuentro que estamos haciendo hubiese tenido que ser en mute, todos. En silencio, ponerse en silencio el Zoom y todos quedarnos callados como hizo Aarón. Del silencio sobre lo que hizo Dios, lo que dejó que pase, lo que ocurre, una tragedia así, teníamos que estar en silencio. Pero sí hablamos para darnos algún jizuk, algún refuerzo, porque ese es el momento de reforzar
nuestra emuná en Akadosh Baruj Hu. Y lo que me gustaría compartir con usted hoy día es algo que ocurre en Israel la última semana. Puedo hablar de primera fuente, estuve varias veces en Lag BaOmer en Meron. Me acuerdo muy, muy bien de estos momentos de que me aplastaron ahí con la cabeza así bien aplastada para poder llegar ahí a la tumba de Rabbi Shimon. Y efectivamente es un evento, a ver, ¿cómo se llama? En Israel había una publicidad de Toyota que decía 1 millón de personas no se equivocan. Como que quieren decir que si es que 1 millón de personas compraron Toyota, quiere decir que es buen auto. Entonces yo digo, 300.000 personas todos los años no se equivocan. Van en Lag BaOmer a Meron porque hay algo impresionante, un ambiente, una energía que estuve varias veces y la viví, esta experiencia que es una experiencia maravillosa. Y lamentablemente este año pasó lo que pasó, que ojalá podamos aprender de eso y el costo demasiado caro, ¿no es cierto? El costo del aprendizaje, pero ya que hemos pagado esto, ojalá que aprendamos de eso. Y ocurre algo muy interesante en el Estado de Israel y yo creo que alrededor de todo el mundo como resultado, como consecuencia de lo que pasó el jueves pasado. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Hay una gran frase en la Gemara de Rabbi Shimon Bar Yochai, este gran jajam que estamos hablando. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo una frase que es una frase muy fuerte. Por favor, los que van a escuchar la frase, no salgan del Zoom hasta que termino de explicar. Quédense al menos 15 minutos para escuchar la explicación, porque es una frase extremadamente fuerte, extremadamente inentendible en el principio, que la voy a explicar, pero déjenme unos minutitos, así que no salgan del Zoom antes que termino de explicar. De hecho, esta frase la ocupó el fiscal en Rusia en el año 1911 en el juicio que se le hizo a un judío que se llama Menachem Mendel Beilis. Fue un judío en Rusia que fue acusado de haber asesinado a un muchacho joven. Encontraron un muchacho no judío asesinado y inmediatamente empezaron a acusar de que estos fueron los judíos que lo mataron y etcétera. De hecho, es uno de las... o sea, estos cuentos los conocemos desde hace 350, 400 años, pero esto ocurre en una época moderna y fue muy raro de que cayeron todos en una conspiración así de acusar de que fue un judío y encontraron después de un par de meses a que era un judío y acusaron a Menachem Mendel Beilis. Este judío se paró ahí en el juicio 4 meses después y el fiscal en este juicio, para acusar y para mostrar y probar que efectivamente fue este Menachem Beilis que asesinó a este muchacho no judío, ocupó esta frase de lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Y dijo lo siguiente. Rabbi Shimon dice en la Gemara, Atem kruim Adam ve'en umot ha'olam kruim Adam. Ustedes, les dice Rabbi Shimon al pueblo judío, Am Israel es llamado Adam, pero los no judíos, los goim, no son llamados Adam. Así dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Dice el fiscal en el juicio, ¿viste? Ellos consideran que los goim no son Adam y por eso hicieron lo que hicieron de asesinar a un muchacho joven. ¿Está qué? Porque él entiende que Umot Olam, los goim, no son Adam. Así dijo el fiscal. Y obviamente es muy raro de entender cómo Rabbi Shimon Bar Yochai, puede decir esto. Rabbi Shimon, que era el algo
de Rabbi Akiva, en lo cual Rabbi Akiva, si es que alguien escuchó mi clase la semana pasada, en la Mishnah de Avot, dijo que cualquier ser humano es Javid, Shenivra Betzelem, porque fue creado en su imagen a semejanza. No importa de qué región viene, no importa de dónde viene de esta parte del mundo, si es que es judío, si es que no es judío. Rabbi Akiva dijo, es Javid, es querido. Rabbi Shimon, su gran alumno, ¿puede decir que no es llamado Adán? ¿Cómo puede ser? En el juicio de Menachem Mendel Beitz había el gran rabino de Moscú, ¿se dice? De Moskva, bueno, Moscú, que era uno de los abogados de Menachem Mendel Beitz. Había una serie de abogados y uno de ellos era el gran rabino de Moskva, y él tomó la palabra para contestar a estas preguntas del fiscal. Y dijo así: Señor, usted sabe que en hebreo, para cualquier cosa, existe una palabra que describe esa cosa en plural y singular. Creo que así se dice, Yahid ve'Rabim. Shulchan, uno, Shulchanot, varios, mesa y mesas. Kiseh, Kisaot, Ish, Anashim. Hay una palabra, dijo Rabbi Yaakov Maza, se llamaba así, de hecho su apellido es Maza, es Oshetevot Mizera Aharon Cohen, era de los descendientes de Aharon Cohen. Hay un jugador de básquetbol, si no me equivoco, en Estados Unidos que tiene o un actor, ya no me acuerdo, que tiene ese mismo apellido, Maze. Entonces, él dijo así, hay una palabra que no tiene Yahid ve'Rabim, no tiene plural y singular, y es Adam. No existe en hebreo Adam, Adamot o Adamim, no hay. La palabra Adam es Adam. Dijo Rabbi Yaakov Maza, por supuesto que cada uno de las personas, de los seres humanos en ese mundo, que fue creado por la mano de Dios, es querido absolutamente en los ojos de Hashem y los ojos de nosotros y de todo el mundo, y no hay ninguna duda en esto. Pero cuando Rabbi Shimon dice que los goim no son Adam, no se refiere Has ve'Jalila, Has ve'Shalom, que no tiene su valor como persona. Has ve'Jalila, dijo Rabbi Yaakov Maze. Por supuesto que sí, pero Adam viene a representar otra cosa. Adam viene a representar una unión absoluta, algo que es imposible de separar entre el pueblo judío. El pueblo judío es Adam, porque no hay uno y muchos, es todos una cosa. Y dice Rabbi Shimon, Melamed viene a enseñarnos, traduzco literalmente, Shehem que guf echad ve'nefesh echad, que son como un cuerpo y un alma, como está escrito y decimos en las filas de Shabbat, Ata echad, tú Dios eres uno, Veshimcha echad, y tú es uno, y tu nombre es uno, Umi que amecha Israel goy echad baaretz, y Am Israel es uno, igual que Hashem es uno. Escuchan bien esto, es impresionante. Ata echad, tú eres uno. Veshimcha, y tu nombre es uno. Y Am Israel es uno. Y dice Rabbi Shimon, escuchan esto. Lakach echad mehem. Si es que uno de ellos se va. Kulam margishim. Todos lo sienten. Si es que hay uno del pueblo judío muere, todos lo sienten. Todos están tristes. No es porque pasó a decenas de miles de kilómetros que, bueno, pasó ahí.
Cuando pasa algo a uno de Am Israel, todos tienen ese dolor. ¿Por qué? Porque somos un Adán. Dice Rabbi Yaakov Maza, en este momento, en este juicio de Menachem Mendel Beilis, están parados aquí acusados, no solamente Menachem Mendel, sino que el pueblo judío entero. Y así escribieron en el diario en ese momento para describir la sensación en ese momento del juicio. Un hombre judío y junto con él todo su pueblo y su Torá, todos los hijos de Israel, desde el momento de Moshe hasta ahora, los que están vivos y los que están muertos, están parados hoy en este juicio en Kiev. ¿Por qué? Porque somos Adam, somos uno. No hay forma como describir en plural lo que es Am Israel. Es una cosa. Rabbi Shimon Bar Yochai, cuando viene y dice esa frase, viene a describir no solamente una realidad de cómo es, sino que es un mensaje, cómo debemos comportarnos. Es cómo es. Es algo que existe porque somos uno, pero además es una tarea de que cada uno de nosotros cómo debería sentir de verdad internamente en su corazón respecto a lo que es Am Israel, respecto a lo que es su hermano de Am Israel. Y tengo que decirle que lo que ocurre en el Estado de Israel en la última semana es algo que yo en mis 38 años no he visto nunca, pero nunca en nuestra historia una unión así como lo que he visto en la última semana. El Estado de Israel acaba de pasar 4 elecciones, 4 veces. Las elecciones en Israel son, ustedes saben cómo son los israelíes, y luchan y son fuertes, y cada uno ocupa ahí su don de la palabra, de lo que Hashem les dio para poder defender y atacar a la vez. 4 veces en 2 años ha sido too much. Pero la última semana hemos visto claramente esas palabras de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hemos visto cómo el mundo religioso, no religioso, los que creen, los que no creen, los que sienten, los que no, de toda parte, de todos los tipos de judíos que puede haber y existir en Israel. Una unión, unos sentimientos de hermandad, una ahdut, una cosa impresionante, de que le puedo decir de que quizás en toda esta semana he escuchado a un periodista muy conocido, que habló así como que más o menos la cosa, como dicen en buen chileno, lo hicieron pebre, pero todos, o sea, no lo dejaron ni cómo se te ocurre. Una cosa que no he visto nunca, yo le digo, no he visto nunca una unión en Am Israel así. Pero la verdad es que, como dijo el Rav Israel Meirlau, en varias ocasiones somos genios, somos muy especiales para morir juntos, pero no para vivir juntos. Lo dice una persona que pasó el Holocausto. Lo dice una persona que conoce la sociedad judía israelí desde adentro y de afuera. Fue gran rabino de Israel, hoy día es el gran rabino de Tel Aviv, y da una tremenda tojaja. Somos Goy Echad, un pueblo,
pero tenemos que todavía aprender harto a cómo a vivir esa Ahdut, vivir como Ejad, vivir lo que dijo Rabbi Shimon Bar Yochai. Yo creo que Rabbi Shimon en ese día del Lag BaOmer nos está dejando un gran mensaje de que efectivamente esa tragedia ha generado esta unión muy grande en Am Israel, pero lamentablemente tuvimos que llegar a esta unión a través de esa tragedia. Pero ojalá que ese gran sacrificio que hizo el pueblo judío de estos 45 Neshamot de Tzadikim que se fueron así, ojalá que de ahí aprendemos no solamente cómo manejar un evento que van para allá 300.000 personas, y cómo hacer la gestión y la organización para que esto no vuelva a ocurrir. Eso también tenemos que aprender, pero ojalá que la lección sea harto más profunda que esto, sea a nivel de nosotros como pueblo, cómo nosotros debemos y tenemos que vivir la unión de Am Israel. Ojalá que no sea solamente lindas palabras, que sea una lección de vida verdadera de cómo vamos a vivir, de cómo vamos a comportar uno con el otro. Y termino diciendo de que si es que nosotros acá en Chile sentimos este dolor, sentimos esta pena de lo que pasó ahí, es porque nuestro corazón también como comunidad judía acá en Chile vibra y siente lo que pasó en Israel. Y nosotros también tenemos una lección a aprender, no solamente la sociedad israelí, sino que nosotros también como comunidad, como pueblo judío que está acá en Chile, también tiene que aprender de eso. Ojalá que seamos capaces de hacerlo, que escucharemos Besorot Tovot y Yeshuot Nehamot, que tengan todos Shabbat Shalom Umevorach, y que ojalá que Dios a partir de ahora nos haga mostrar solamente buenas cosas, buenas noticias para nosotros, para Am Israel, para todo el mundo entero. Los dejo con mi queridísimo Rav Ariel Furman. Jabón. Rav Eliyahu. De verdad, un poco difícil para mí hablar en ese momento de estas Neshamot tan kedoshot. Pero como dice Rav Eliyahu, Am Echad, Goy Echad Baaretz, ¿correcto? Como no sé si Rav Eliyahu lo trajo el ejemplo, pero cuando una persona ve, o sea, si una persona se cae en las escaleras o una persona recibe un golpe en la mano, directamente le duele en todo el cuerpo. ¿Por qué le duele? ¿Qué tiene que ver? Porque todo el cuerpo está unido, todo el cuerpo es uno. Es Am Israel en todas partes, en Chile, en todo el mundo, es uno, y el momento que un golpe que recibimos allá en Mirón, un Am Israel, en los Jaredim en especial, pero realmente es el golpe de todo el pueblo de Israel. Y un poco corregir, Rav Eliyahu, ese sentimiento de Ahdut se ha sentido hace 7 años atrás. Cuando los 3 soldados, los 3 jóvenes de la Yeshiva Esder fueron raptados, ahí se sintió ese Ahdut en el aire. Pero ahora es otro nivel de Ahdut, 100%. Pero muchas preguntas, ¿correcto? Muchas personas se pueden preguntar cómo puede ser que Hashem hizo una cosa así y no se puede captar, no se puede entender. Realmente no se puede entender. Sí, así es. El Hafetz Haim una vez estaba de paseo, de viaje en una de las comunidades en Rusia y tuvo que entrar a una sinagoga y escucha al Gabay llamando a una persona cualquiera de la sinagoga. No llamó al rabino a subir a la Torá, y las personas que aparentemente eran las importantes, las que estaban sentadas adelante, las personas ancianas, etcétera, a ellos no los llamó. ¿A quién llamó el Gabay? El Gabay llamó a uno que estaba atrás, no tan importante, el zapatero, el carpintero, los menos importantes en la comunidad. Aparentemente les llega el Hafetz Haim, o sea, dice Hafetz Haim, ¿tú piensas que es correcto eso?
¿Tú piensas que así se tiene que comportar un gabay? Tienes que darle primero que todo a la persona, al rabino, después de eso a X, al otro. ¿No ves que esas personas son más importantes? Le dijo el gabay, rabino, ¿cuánto tiempo usted está acá? Un día, 2 días. Yo soy el gabay acá. Yo estoy acá durante años, conozco a mi comunidad, conozco a este, conozco al otro, sé que a la semana pasada había un bar mitzvah, por eso esta persona X recibió y la pasada era X tenía algo y hace 2 semanas, cada cosa tiene un orden muy, muy claro. Tú estás acá un corto tiempo, no puedes ver toda la foto, por eso no vas a entender todo lo que estoy haciendo. Dice Jafetz Haim lo mismo. De ese momento entendió que estamos acá en un mundo muy pasajero, ¿correcto? Muy rápido pasamos hasta Estamos en este mundo 70 años, 80 años, 100 años. ¿Qué vimos? ¿Cuánto vimos? Sabemos los cálculos de Hashem, el gran gabay, digamos, de la sinagoga, del mundo. Nunca podemos saber cómo una cosa grave antiguamente, o sea, la primera cosa grave aparentemente que ha pasado en el pueblo judío, y justamente esa cosa se transformó a ser la cosa más grande en el pueblo judío, es la Gezerá de Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak, de que con los Midrashim, tenía Abraham vino una Gezerá que realmente su hijo muera en ese momento de Akedat Yitzhak. Con los tefilot, con la fuerza de emuná que tenía Abraham vino, se transformó a ser de Tobá, pero la Gezerá, el decreto, estaba en el aire. Y miren qué pasó de ese gran decreto, que en ese momento era terrible pensarlo ni siquiera, cómo Hashem podía hacer una cosa así, matar al hijo de Abraham vino, el único creyente del mundo en ese momento, pero todo el tiempo, hasta el día de hoy, Uzharla no hay Brit Yitzhak. Recuerda, hasta este día pedimos a Hashem que tenga misericordia con el pueblo judío por el mérito de Abraham vino que entregó a Yitzhak como Olat Mimá. Sí, de vuelta, una persona cuando está con su hija que tiene que pasar una operación, tiene que desinfectar un lugar o que sea cualquier tratamiento doloroso en el doctor, ella ve algo terrible. El mismo papá la está agarrando con las 2 manos y el mismo papá que tanto la quiere, tanto la ama, la agarra y le dice, vas a estar bien. Le dice, pero papá, ¿y por qué haces tan cruel conmigo? ¿Qué puede decir el hijo, el papá? ¿Qué le puede explicar? Ahora no entiendes. כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם ומחשבותיי ממחשבותיכם. Dice el pasuk en Isaías, si no estoy equivocado, Gabu Shamayim Me'aretz, la misma forma que los cielos están lejos de la tierra, Ken Gabu Derachai Midarkehem. Así mismo también son altos mis caminos, lejos, pero completamente lejos de sus caminos del ser humano. Un Machshebotai y Machshebotechem, y sus pensamientos de los míos. Está bien, tenemos que entender que Hashem tiene los cálculos y estamos muy lejos. Debe ser, está bien, se puede entender. Tenemos una emuná shlema en Hashem, que incluso que no entendemos, sabemos que Hashem lo está haciendo. Y Hashem lo está haciendo para bien, incluso que es en una forma dura que lo tenemos que entender. Obviamente, tenemos que hacer un hizuk. Cada uno tiene que escuchar la voz de Hashem en una forma, una mitad, una muerte tan dura, tan difícil. Pero muchas personas pueden decir, como es por esto, es por lo otro, por tzniut, por X, por lo otro. Ya he escuchado de los grandes mashgichim de Yeshiva, que desde el momento que Jafetz Haim falleció, estamos hablando 90, 80 y pico de años atrás,
En mi yagid alma velama. Nadie puede decir por qué, cuándo y cuáles son los motivos de Hashem. No tenemos Ruach HaKodesh, estamos lejos de Kedushá, lamentablemente. Desde el momento que Hafetz Haim falleció, no podemos decir la razón es X, la razón es la otra. No vamos a comenzar a mirar, la policía tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. La Gemara en Gittin dice, cuando el segundo templo se derrumbó, había un niño que estaba, lo acorto un poco, el cuento está en Gittin Dafnum, Geta Modalef. Rabbi Yoshua ben Hanania estaba caminando en Roma y le dijeron, hay un niño, hay un tinok, un joven que está en la Beit Asurim, en la cárcel. Le dicen a Rabbi Yoshua ben Hanania, uno de los tanaitas, ve a visitarlo. Le pregunta a Rabbi Yoshua ben Hanania a ese niño, Mi Natan Meshisai Yaakov Israel le decir, ¿quién colocó a Am Israel le Meshisá, o sea, como tirados, arrojados, como un perro, como muertos, ¿quién hizo todo eso? Le dice otro Tinok, le dice ese niño, Alo Hashem zu chatanu, velo abu b'drachav, aloch velo shamu b'torato. No escuchamos, no dimos atención a la voz de Hashem. De ese momento que escuchó una cosa así de ese niño, dijo, Muftehane shemore oraye Israel. Estoy seguro, con certeza, que ese niño va a ser un gran Talmid Jajam, un gran seguidor de la Torah. ¿Y quién era? Era Rabbi Ishmael ben Elisha. Después de la que me da cuenta cómo lo sacó, etc. Que es un poco raro todo el cuento en la que me da en Gittin. De un lado, comienza Rabbi Yoshua ben Hanania con un pasuk y el mismo niño le respondió el mismo pasuk. ¿Qué tan grande que ve en ese niño que va a ser grande en Israel? ¿Qué se ve acá? Explica Rabbi Eliyahu Diskin. Una persona puede colocar la culpa mientras que él está sufriendo, una persona quiere colocar la culpa al otro. Quiere decir, este es culpable, el otro, la policía que no hizo, esto que no atendieron rápido. Pero una persona que levanta los ojos, el Kiddush Hashem tan grande que hizo el Rav Hayut de Venezuela, Aló Zu Hashem, directamente, Zu Hashem Hatanu, Velo Abu B'drachav, directamente el dolor lo recae sobre nosotros mismos. Nosotros hicimos algo mal. Zu Hashem Hatanu lo. No mirando a los otros, y eso es la forma correcta que nosotros podemos corregirnos. Un pequeño hizuk para mí, perdón que me paso un poco, pero un pequeño hizuk increíble, quiero contarlo, que yo recibí de una de las personas que se salvó. No sé si escucharon o no. Habían más de 45 cuerpos arrojados ahí fuera de Mirón. Habían uno de ellos, el cuento largo, pero uno de ellos, otro llamado Avremi Kreuz, se llama. Avremi Kreuz estaba ya acostado, ya le colocaron la bolsa sobre él, pero ahí llegó de repente uno de los de Atzalá y dijo, vamos a tratar de vuelta, y después de 5 o 10 minutos de que ya no respiró y estaban seguros que no tenía pulso, dijeron, vamos a tratar. Trataron y trataron de darle Anshama a Jaya, ¿cómo se dice? Se me fue. La Jaya, doctor. A Jaya. Resucitarlo. Reanimación. Eso. Y lograron Baruch Hashem, llega al hospital. La persona de Atzalá, que estaba con él en el momento, lo acompañó todo el camino. Baruch Hashem llegó hasta Ziv en Tzfat, que es 15 minutos, 20 minutos de ahí. Y Baruch Hashem, un día después, por la mañana, llega un rabino de Tzfat que durante todas las semanas él pasa en los hospitales buscando personas religiosas que quizás necesitan algo kasher. Siempre hace una vuelta en los hospitales. Se llama Rav Rothenberg de Tzfat, conocido en sector. No lo conozco yo directo, pero
me dicen que es conocido allá. Todas las semanas va y pasa y le dije, hay acá una persona religiosa que estuvo en Mirón, ve a revisar qué necesita. Fue donde él, le dice, cuenta Rav Rothenberg, escuché de él mismo, él dice, estuve en el hospital y veo a Rav Rothenberg, ve a esa persona, y dice, querido, yo necesito para Shabbat, Ktoin Spasim, los Charmer, los Hasidim de Jerusalén, tienen como una vestidura especial para Shabbat. Me pidió si me puede conseguir. Comenzó a pensar, ¿dónde voy a conseguir esa vestidura? Era un poco complejo. Le dijo a Abraham Meleste, que se salvó de Mirón, le dijo, ¿sabes qué? Tengo una idea. Ve a mi cuarto en Mirón, donde yo arrendé para Shabbat, y el cuarto de X y X, allá está mi mochila, por favor, si me lo puedes traer. Bueno, tomó los detalles, los datos, escribió el teléfono para poder llamarlo, va a Mirón, y después de una hora, 2 horas, tenía que ir primero a su casa, después pasó a Mirón. Le dice, bueno, señor Abraham Croix, ¿dónde está su cuarto? Estoy cerca. Le dice, no se preocupe, yo ya estoy acá. ¿Ya estás acá? Le dice, Rothenberg dice, ¿cómo? ¿Qué estás acá? Hace 12 horas estabas muerto y ya estás acá. ¿En dónde estás? Dice, sí, ya estoy en Mirón, ya me salvé completamente. No necesito absolutamente nada. Estoy acá en Mirón. Ya, yo vine a tomar mi misma mochila, pero te quiero contar, dice a ese tzadik Croix. Le dice, yo estaba allá arriba. Yo estaba arriba completamente, y ahí me tomaron y me dijeron, Abraimel, tú no hablas en el tiempo de la tefilá, tú bajas abajo. Y volvió. Y ese tzadik, ese Abraimel Croix, no quería hablar. El hermano lo contó. Si me dan acá para compartir la pantalla, yo busqué. Ese Abraimel Croix tiene un libro llamado Kvod Beit Hashem. Lo estaba buscando, lo encontré en el Otzar Jochma, en mi página no tengo, pero en el Hebrew Books está el libro de él, Kvod Beit Hashem. Es increíble ver una persona que trabajó durante su vida para, acá lo tengo, no sé si se ve. Miren, estaba buscando Kvod Beit Hashem, Croix Abraham Meir. El libro que él escribió hace 20 años, Tafshin Samech, en el año 2000, Godel Maalat Ashomer Piv Shelo Ledaber Be'et Tefilá. La grandeza de una persona que no habla en la tefilá, ve Godel Achrayut Lemi Sheino Zair Beze. Escuchen bien, una persona volvió al mundo. ¿Por qué? Porque no habla en el tiempo de la tefilá. ¿Qué tan importancia coloca Hashem a una cosa tan, aparentemente tan chica? La persona ya llega a la sinagoga, ya está ahí. Evitar de hablar me dio para mí un gran jizuk. Así que comparto con ustedes el jizuk de esa persona. Imagínense, 12 horas después de que ya estaba muerto, vuelve solo caminando a Mirón, ya está todo tranquilo. Impresionante. Ojalá se lo nishmaot sod vashevel bigbuleinu y no escuchemos más tristezas. Bezrat Hashem, Maha Elohim, Dima Ma'al Kol Panim. Amén, amén. Amén. Muchas gracias. A continuación, entonces, ahora invito solamente a las damas a que se queden presentes, las que quieran, ¿verdad? Porque mi señor